Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con AMEVAS, con la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, en este ciclo académico 2022. Antes de empezar con nuestras actividades académicas, queremos, a nombre de la mesa directiva, desearles un feliz año 2022 y que todos sus deseos se conviertan en éxitos académicos y éxitos familiares para todos. Las actividades académicas que vamos a tener durante el año estarán llevadas a través de las conferencias virtuales que tendremos todos los jueves últimos de cada mes. Empezamos el día de hoy con la primera conferencia magistral. Tendremos tres cursos virtuales también en 3 sábados que estarán divididos de aquí al mes de agosto, en donde tendremos nuestros talleres típicos de prevención secundarias, de imagen y de tratamiento prehospitalario del infarto cerebral. Y por supuesto, en el mes de agosto y de forma presencial, tendremos nuestro congreso anual o nuestra reunión anual de AMEVAS, de tal manera que de aquí a agosto tenemos una gran cantidad de actividades académicas que estoy seguro que ustedes disfrutarán junto con la mesa directiva y junto con todos los miembros de AMEVAS. El día de hoy tenemos la primera conferencia magistral que estará a cargo de la doctora Dulce Bonifacio, con el título Criterios de imagen para ventana extendida en el infarto cerebral. La doctora Dulce Bonifacio, que ya es muy conocida y buena amiga de todos nosotros y de AMEVAS, es médico radiólogo, estudió medicina en la Facultad de Medicina Campus Jalapa de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Tiene la especialidad de residencia de radiología, avalada por la Universidad de Veracruz, la subespecialidad de neuroradiología, realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y la subespecialidad de terapia endovascular neurológica, también realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Tiene maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el campo laboral, la doctora Dulce Bonifacio ha sido neuroradiólogo en el servicio de resonancia magnética en el Hospital Ángeles de Pedregal, jefa de radiología en el departamento de radiología en el Hospital Ángeles Jalapa, posteriormente neuroradiólogo en el servicio de resonancia magnética Hospital Ángeles del Pedregal, y actualmente desempeña el papel de coordinadora del programa Resiste Cerebro del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Como todos saben, Dulce tiene un currículum extenso y es una gran amiga de AMEVAS. Y sin más que decir, le quiero dejar el micrófono. Dulce, muchas gracias por aceptar dar la primera conferencia magistral virtual en el 2022. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Es un verdadero honor estar hoy con ustedes. Voy a tratar de dar algunos aspectos de imagen de una forma sencilla, lo más claro posible. Me gustaría que al final, si existen dudas, pues las podamos comentar. Primero es una muy breve introducción y después algunos casos. Incluso si quieren a través del chat participar o en determinado momento alzar la manita, vamos a estar viéndolos. Bueno, como ya les dijimos, vamos a revisar criterios de imagen para ventana extendida en infarto cerebral. Sabemos que el 80%, la mayoría de los ictus son isquémicos, y de estos entre el 25 y el 35% son proclusiones de vasos grandes. Sin tratamiento temprano el pronóstico es malo, y bueno, la neuroimagen es fundamental para evaluar la extensión del daño tisular y orientar hacia cuál debe de ser el tratamiento. En este artículo publicado por el doctor Arauz, nos dice que en el 2019 solo 17.4% de los pacientes llegaron en menos de 4.5 horas, que es la ventana que conocemos como estándar. Entonces, al llegar, pues casi más del 80% en una ventana tardía, necesitamos tener todas las herramientas de imagen que nos permitan saber si un paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar de un tratamiento determinado. De estos pacientes, que eran el 17.4, solo el 7.6 lograron recibir la trombolisis. Por lo tanto, son pues muy bajo, menor al 10%.
Y bueno, el objetivo principal del programa Resiste Cerebro y de todos los programas que atienden pacientes con ictus es lograr que en los primeros 60 minutos que un paciente llega al hospital reciba trombolisis o en los primeros 90 minutos trombectomía mecánica. Por lo tanto, debemos de evaluar a los pacientes de forma estandarizada, tanto en el aspecto clínico con la escala de NIH, como en las imágenes radiológicas que vamos a solicitar a cada paciente. Deben de ser imágenes orientadas hacia el tiempo de evolución y lo que estamos sospechando. Sabemos como el núcleo del infarto, bueno, es aquel tejido que ya no va a tener reversibilidad de los cambios, pero todo el tejido que se encuentra alrededor y que es nutrido por las arterias que están cercanas a este, pues es el tejido que se denomina penumbra, y este tejido de penumbra va a mostrar reversión de los cambios una vez que se ha revascularizado. Voy a ver si anotaron algo en el chat. Bueno, aquí voy a tener el chat abierto. ¿Cuál es la evolución del ictus en el tiempo? El que nos interesa siempre tratar es el hiperagudo, menos de 6 horas. Es la ventana ideal tanto para trombolisis como para trombectomía. Sin embargo, pues como les decía, muchos de los pacientes, sobre todo en nuestro medio, en nuestro país, van a llegar tarde y van a llegar en la etapa aguda, entre 6 y 36 horas. Bueno, esta es la ventana conocida como estándar. Sabemos los antecedentes, como el NINS desde 1995 y después esta ventana que era de 3 horas se extendió hasta 4.5 en el 2008 gracias al estudio ECAS. Nos dice que únicamente tenemos que hacer tomografía simple. ¿Y cuál es el objetivo de esta tomografía simple? Lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces: excluir hemorragia, signos tempranos de infarto, evaluar aspects para saber si está involucrado más allá de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. Y eso, como lo sabemos, con la puntuación, que tiene que ser una puntuación mayor, igual o mayor a 6 puntos. Pero una vez que hemos obtenido esta tomografía simple, si ya hicimos esa evaluación inicial en la que excluimos hemorragia y evaluamos nuestro aspects, y es un aspects favorable, aunque el aspects no es excluyente, es decir, podemos tener algunos pacientes con aspects bajo y que cumplan todos los demás requerimientos, incluso el tiempo, y que los trombolicemos. Bueno, estos pacientes deben de recibir el bolo de alteplasa en ese momento. No debemos esperar a hacer más estudios de imagen, porque entonces perdemos tiempo valioso. Se debe de recibir ahí mismo en el tomógrafo el bolo de alteplasa. Debemos de ir preparados a nuestro tomógrafo para evaluarlo ahí mismo y poder ahí administrar el bolo. Esto ya lo hemos discutido con algunos otros endovasculares y también con neurólogos vasculares, en el cual todos los pacientes que tienen hasta 6 horas de evolución se debería de hacer automáticamente la angiotomografía. No importa que tengan un NIS bajo. Obviamente, si tienen un NIS alto, pues con mucho más razón, porque un NIS de 12 puntos nos predice que hasta 80% va a tener oclusión de grandes vasos. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que van evolucionando de forma distinta, primero de una forma lenta y después de una forma más rápida a la oclusión del vaso, y que entonces inicialmente pueden tener un NIS bajo y que este NIS va a ir aumentando. Entonces, a todos los pacientes en general deberíamos de hacerles angiotomografía, y con la angiotomografía podríamos decidir: no hay oclusión de grandes vasos, no hay LVO, entonces se inicia la infusión. Pero si hay oclusión de grandes vasos, se inicia la infusión y se dan todos los pasos que se requieren para llevar a ese paciente a trombectomía mecánica. Bueno, este es el recordatorio de cuáles son los signos tempranos de infarto y que debemos de analizar las imágenes con el contraste adecuado. Si no lo hacemos así, muchas veces estos cambios tempranos, que son muy evidentes, como aquí a nivel del núcleo lenticular o aquí la pérdida de la sustancia gris, sustancia blanca, pues se nos pueden pasar desapercibidos. A ver, ahorita me hicieron una pregunta, que si se puede usar
tecneteplasia en fase aguda si no hay alteplasia. Ya hay estudios para trombectomía que se está usando tecneteplasia. Ahorita al final tocamos un poco más el tema. Bueno, la ventana extendida para la trombolisis es ya no nos vamos a quedar en esas 4.5 horas, sino que a partir de 2019, el estudio Extend nos dice que podemos trombolizar a los pacientes hasta las 9 horas de que han iniciado los síntomas. Pero todos estos pacientes que estamos hablando son pacientes en los cuales se sabe perfectamente cuál fue la hora de inicio, ya sea porque estaban acompañados, es decir, tiene que ser presenciado. Si el paciente no está acompañado o estaba dormido cuando ocurrió el ictus, va a ser una situación completamente diferente que vamos a ver más adelante. Pero en estos pacientes en los que sí sabemos la hora de inicio, podemos utilizar la ventana estándar y la ventana extendida para la trombolisis. Y bueno, ¿cuáles son los requerimientos para esta ventana extendida para trombolisis? Hacer una perfusión por tomografía. En la perfusión por tomografía tenemos que tener un infarto pequeño, menor a 70 cc, y bueno, además debe de haber un volumen de desajuste de al menos 10 mililitros, es decir, la penumbra debe de ser 10 mililitros más grande que el infarto. Vamos a suponer que tengo un infarto de 20 cc, entonces mi penumbra al menos debe de tener 30 cc. Mientras que el mismatch ratio o índice de desajuste debe de ser mayor a 1.2, es decir, debe de ser 1.2 veces más grande la penumbra que el infarto. Una vez que hemos cubierto estos requerimientos, podemos trombolizar al paciente en este periodo de ventana extendida hasta las 9 horas. Y se pasa el bolo de la misma forma como lo hacemos en la ventana estándar y hacemos la angiotomografía. Una vez que hacemos la angiotomografía, ahí determinamos, no hay oclusión de grandes vasos, entonces sigue la infusión. Hay oclusión de grandes vasos, entonces además de la infusión, vamos a ver en qué periodo está nuestro paciente. Si el paciente tiene más de 4.5 horas, pero menos de 6, no necesitamos hacer perfusión, puede pasar directo a trombectomía mecánica. Pero si el paciente ya tiene más de 6 horas de evolución, entonces además de la perfusión que se necesita para hacer esta trombolisis, vamos a evaluar cuáles son los criterios que necesitamos para trombectomía mecánica. Y estos criterios son un poco más exigentes. Necesitamos que el volumen de desajuste sea mayor a 15 mililitros. Es decir, si tengo un infarto de 20, al menos la penumbra debe de ser de 35. Y el mismatch ratio o desajuste, el índice de desajuste debe de ser 1.8 veces más grande, es decir, casi al doble. El mismatch volumen, me piden repetir el mismatch volumen para la ventana extendida es mayor de 10 mililitros y para trombolisis, y para la trombectomía mecánica mayor de 15 mililitros. El mismatch volumen es el resultado de la evaluación, que lo vamos a ver con los ejemplos y va a quedar mucho más claro, pero qué volumen tiene el infarto y qué volumen tiene la penumbra. Entonces debe de ser 10 mililitros más grande la penumbra que el infarto en el caso de la trombolisis extendida, o 15 mililitros en el caso de la trombectomía mecánica. Y bueno, en este ejemplo puse únicamente 2 mapas porque quiero que sea a los que nos vamos a abocar en la evaluación de estos ejemplos que les voy a poner. 1, el volumen sanguíneo cerebral, y 2, el tiempo de tránsito medio. Estos son los mapas más importantes porque mediante el mapa de volumen sanguíneo cerebral vamos a ver cuál es el área que está infartada, cuál es el core del infarto. Y como pueden ver, siempre las escalas no nos podemos basar en los colores, sino que nos tenemos que basar en los números que vienen aquí, que están asociados a un color
pero no hay una estandarización de todos los equipos que te diga, ah, pues si está más rojo es que está más vascularizado o que tiene un volumen sanguíneo cerebral mayor, y si está más azul, entonces significa que tiene un volumen sanguíneo cerebral menor. No, no es así, no está estandarizado, por eso siempre debemos observar a qué corresponde. Por ejemplo, aquí azul significa que tiene un volumen sanguíneo cerebral cerca de 0, ¿sí? 0 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Mientras que el tiempo de tránsito medio es el tiempo que tarda en pasar nuestro bolo del medio de contraste por todo el parénquima cerebral. Por eso es tiempo de tránsito medio. Y esta escala viene en segundos, ¿sí? Como pueden ver aquí, lo más azul significa que pasó en 20 segundos. Aquí todas las tonalidades del verde significa que pasaron alrededor de 10 o de 8 segundos, tardó en pasar el bolo del medio de contraste. Y sabemos que la penumbra se define por todo aquel tejido que tarda más de 6 segundos en pasar el bolo de medio de contraste. Entonces, en este ejemplo tenemos una penumbra muy grande que está representada por todo lo verde, que, como les decía, es aproximadamente 8 segundos, y con un volumen sanguíneo cerebral por debajo de los parámetros requeridos de muy pequeño. Entonces, es una penumbra grande y un infarto pequeño. Bueno, esa es la base para todo lo que vamos a revisar en estos ejemplos. La trombectomía extendida. La trombectomía la podemos realizar desde las 6 horas hasta las 16 horas bajo los criterios de Diffuse 3. Entonces, bajo estos criterios vamos a seleccionar a todos aquellos pacientes que tienen una oclusión de grandes vasos en la angiotomografía y que tienen, como les decía, un volumen de infarto menor a 70 cc con un volumen de desajuste mayor a 15 cc. Es decir, vamos a suponer otro ejemplo, tengo un volumen de infarto de 60, entonces al menos tiene que tener 80 o 90 de penumbra para que alcance los valores del desajuste de volumen y el índice de desajuste, que tiene que ser 1.8 veces, es decir, casi 2 veces más grande, para que este paciente pueda ser llevado a trombectomía mecánica. Después de las 16 horas es conveniente utilizar los criterios de Don. Estos criterios de Don, bueno, básicamente también requieren lo mismo, que haya una oclusión de grandes vasos y que en la perfusión por tomografía, fíjense, bueno, es más fácil aprendérselo que los pacientes que tienen más de 80 años, pues que tengan un infarto muy pequeño, menos de 20 mililitros, mientras que los pacientes que son menores de 80 años pueden tener hasta 30 o 50 mililitros de volumen de infarto, dependiendo cuál es el NIS. Si el NIS es un NIS intermedio, entonces entre 10 y 20 puntos, está permitido que tenga hasta 30 mililitros de volumen de infarto, mientras que si el NIS es muy alto, más de 20 puntos, está permitido que tengan hasta menos de 50 mililitros de volumen de infarto. ¿Y esto por qué es? Porque si tiene un NIS muy alto, y entonces significa que seguramente tiene un volumen de infarto muy grande y que es un paciente que si no hacemos nada, pues probablemente pueda perder la vida. Con los pacientes que tienen tiempo de inicio desconocido, para la trombectomía mecánica, es la última vez que han sido vistos bien, y a partir de ahí vamos a contabilizar las horas y vamos a aplicar los criterios de Diffuse o de Don según sea necesario, ¿no? Hasta las 16 horas Diffuse y más de las 16 hasta las 24 horas Don. Y bueno, una vez que llega un paciente con inicio desconocido, ya sea porque estaba dormido o porque no estaba acompañado cuando ocurrió el ictus,
y queremos saber si ese paciente lo podemos o no trombolizar, entonces vamos a evaluar la mitad del tiempo que han sido vistos bien para esta ventana extendida entre 4.5 y 9 horas. Por decirles un ejemplo, un paciente que se fue a dormir a las 12 de la noche y se despierta 8 de la mañana. Entonces lleva 8 horas que ha permanecido sin que nadie sepa si tiene o no una alteración neurológica. Y por lo tanto, y se despierta a las 9, entonces va a tener 9 horas. Entonces lo dividimos entre 2 y van a ser 4.5 horas para esta ventana extendida. Y los requerimientos van a ser prácticamente los mismos. 70 mililitros con un mismatch volumen mayor de 10 y un mismatch radio mayor de 1.2. Lo mismo, ahí una vez que se ha obtenido esto, podemos administrar el bolo de alteplasa y continuar con la angiotomografía para determinar si tiene oclusión de grandes vasos o no la tiene y si requiere pasar a trombectomía mecánica. Les decía que para la trombectomía mecánica, no vamos a tomar en cuenta la mitad del tiempo, sino todo el tiempo desde que fue visto bien por última vez. Vamos con el primer caso. Si quieren participar en el chat, pueden hacerlo, pueden preguntar. Este es una mujer de 81 años con lateralidad manual diestra, jubilada. Tuvo cáncer maligno de lengua, bien diferenciado, diagnosticado en marzo del 2021, bajo tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Además, tuvo COVID en mayo del 2021, tiene varias cirugías abdominales y, bueno, su esquema de vacunación completo. En su padecimiento actual, inició con los síntomas. No sabemos cuándo inició, pero la última vez que fue vista bien fue a las 10:30 del día 7 de noviembre del 21. Y el reconocimiento de estos síntomas se dio hasta las 12 horas y el código se activó desafortunadamente mucho más tarde porque los pacientes tardaron en llegar al hospital hasta las 20:24 horas, encontrando un NIS al ingreso de 22 puntos por síndrome de tronco de la arteria cerebral media izquierda, con parálisis facial central, hemianopsia homónima derecha, afasia, hemiparesia derecha densa, proporcionada. Y entonces, si estamos hablando que la última vez que fue vista bien es a las 10:34, pero que con nosotros llegó a las 20, entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tiene al menos casi 10 horas de evolución. Al tener estas 10 horas de evolución, entonces estos son los criterios que le corresponden, ¿sí? Nuevamente, tiene que tener un infarto menor a 70 cc con un volumen de desajuste mayor a 15 cc y un mismatch radio más de 1.8, ¿sí? Esta es la angiotomografía obtenida. Y este es el postprocesamiento con las imágenes de inteligencia artificial de RAPID, en el cual observamos que la zona correspondiente a la arteria cerebral media se encuentra en rojo, lo cual significa que tiene menos de 45% del volumen esperado de flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, aquí esta es nuestra perfusión. En nuestra perfusión vamos a tomar dos parámetros aquí que nos los analizó RAPID, en el cual tomamos el flujo sanguíneo cerebral y el Tmax. El flujo sanguíneo cerebral nos dice que tiene un flujo menor del 30% en solo 14 mililitros. Y el Tmax está elevado más de 6 segundos en 68 mililitros de tejido. Entonces, si nosotros le restamos a 68
los 14 nos da un volumen de desajuste de 54. Ese es nuestro volumen de desajuste. Y obviamente es mucho más grande la penumbra que el infarto. Es mucho mayor de 1.8. Esta paciente fue llevada a una sala de angiografía en la cual observamos oclusión del segmento M1 proximal. Se hizo aspiración manual, obteniendo un TC3. La otra imagen de angiografía. Son pacientes que tienen movimiento, volvimos a aspirar y conseguimos que quedara completamente permeable la circulación. Aún no existe un consenso para saber si estos pacientes que son llevados a una sala de hemodinamia, a una trombectomía mecánica, deben de ser anestesiados o si únicamente con sedación consciente podemos realizar la atención de ellos. Y en general, pues vamos viendo cómo va respondiendo el paciente para saber si es posible hacerlo con sedación consciente. Y estos fueron nuestros tiempos. La última vez visto bien, a las 10:34, el estudio de imagen avanzada a las 20:52, es decir, ya habían transcurrido más de 9 horas, por eso ya no era candidata a trombolisis, únicamente a criterios para trombectomía mecánica. Y vamos con el caso 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta del caso? Bueno, el siguiente caso, femenina de 76 años, residente de la Ciudad de México, acudió al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, diestra. Ella inició con sus síntomas el 6 de junio del 21 a las 8:30 horas. Llegó al centro médico a las 14:25. Preguntan que el volumen de la zona de isquemia y de penumbra se saca manual o es por software. Es por software. La estación de trabajo se llama Singovia y lo saca de forma automática. Y además nosotros, bueno, este año que concluyó, tuvimos Rapid, que es un software de inteligencia artificial que lo hace prácticamente sin que la mano humana tenga que hacer absolutamente nada. Bueno, el segundo caso, 76 años, femenina, diestra, que inició con los síntomas 8:30 y llegó al centro médico a las 14:25, 355 minutos después. Y la evaluación se realizó a las 14:36, más o menos 11 minutos, que son nuestros tiempos meta. La llegada a la primera imagen es a las 15 horas. Entonces llevábamos 6.5 horas de evolución. Si llevamos, les decía, menos de 6 horas de evolución, no es necesario que hagamos perfusión por tomografía para saber si el paciente puede ser llevado o no a trombectomía mecánica. Si es necesario hacerla en caso de que vayamos a hacer una trombolisis extendida de 4.5 a 6 horas, pero si no estamos pensando, si el paciente está entre esas 4.5 y las 6 horas, pues no sería necesario, pero en este caso 6.5 horas es necesario hacer todo. Tiene estos antecedentes, bueno, lo importante es el uso de rivaroxaban como prevención de catéter puerto que se había administrado 36 horas antes de la valoración actual. Y bueno, esta paciente hicimos el ASPEX de la tomografía no contrastada en la cual obtuvimos 8 puntos, le quitamos 1 punto por la ínsula y 1 punto por el núcleo lenticular. Fíjense cómo es mucho más fácil evaluar el ASPEX cuando utilizamos el contraste adecuado. Aquí se observa más hipodensa esa zona.
También podemos evaluar el ASPEX una vez que hemos administrado el medio de contraste. Fíjense cómo aquí, después de haberlo administrado, la zona hipodensa se marca mucho mejor y podemos evaluarla perfectamente. Rapid Aspects, que es el software que les decía de inteligencia artificial, lo dio. Dice, y el mismatch flare difusión cuando no hay rapid. Ahorita hablamos del mismatch flare difusión. Bueno, una vez que también rapid puede medir la densidad del tejido cerebral y calificarlo de forma automática. Entonces, estos puntos que sabemos que se califican en el ASPEX, que es a nivel de la cabeza del caudado, el lenticular, la cápsula interna, M1, M2, M3 y en el corte más dorsal, M4, M5 y M6. Y nos dio un score de 9 puntos. Bueno, como vimos que había una oclusión proximal de la arteria cerebral media, entonces, además, bueno, en la angiotomografía, también Rapid nos dijo que tenía toda esta zona que ven en rojo, menos de 45% de densidad de los vasos sanguíneos. Y bueno, cuando calificamos la colateralidad nos dio 14 puntos, ya que tiene algunas ramas leptomeningeas que están dando circulación colateral y está perfectamente bien contrastada la cerebral anterior. Después, para calificar cuál es el volumen del coágulo, también calificamos la presencia de la carótida a nivel cavernoso, a nivel supraclinoideo y de la cerebral media, así como de la cerebral anterior. Por lo tanto, nos dieron 6 puntos de calificación. Y bueno, estos son los mapas, el de volumen, que es para saber cuál es la zona que se ha infartado, y el Tmax, que es para saber cuál es la zona que está en penumbra. Entonces, en este paciente, me voy a regresar. Que dijimos que tiene 6 horas y media de evolución. ¿Cuáles son los criterios que debo aplicar? Ahora sí. Los criterios que debemos aplicar son para saber si podemos hacer trombolisis, porque dijimos que tenía rivaroxaban como antecedente en las 36 horas previas y por eso solo aplicamos los criterios para saber si podíamos hacer trombectomía extendida, que son los criterios de FUSE 3, entre 6 y 16 horas. Y bueno, el volumen de infarto tiene que ser, nuevamente lo repito, menor a 70 cc, el volumen de desajuste mayor a 15 mililitros y el índice de desajuste mayor a 1.8. Y estos son los parámetros que obtuvimos. El flujo sanguíneo cerebral por debajo de 30% únicamente estaba en 21 mililitros, mientras que el Tmax prolongado más allá de 6 segundos estaba en 112 mililitros. Entonces, si a 112 le quitamos 21, nos da el volumen de desajuste, que es de 91, y el índice de desajuste se saca dividiendo la penumbra entre el infarto y nos dio 5.3, es decir, es 5.3 veces más grande la penumbra que el infarto. Por lo tanto, es un paciente que cubre los requerimientos para ser llevado a una trombectomía extendida. Bueno, esa es la imagen angiográfica que obtuvimos, en la cual hay una oclusión de la arteria cerebral media. Se hizo igual una trombectomía por aspiración. Este es el catéter Neuron Max. Después el Sofía, que es un catéter que nos permite aspirar, igual que el ACE
68, un microcatéter Rivar, subimos una microguía Traxes y ahí desplegamos un stent. Ese stent Solitaire, una vez que ha sido desplegado, lo dejamos ahí 5 minutos y lo retraemos mientras aspiramos, y esta es la imagen que obtuvimos después, en el cual se recanalizó la arteria cerebral media. Ese es el parenquimograma. Se logró recanalizar gran parte del territorio. El que van a ver en naranja es el territorio que quedó sin poder revascularizarse. Son territorios distales a los cuales no hay acceso mediante la terapia endovascular. Y vamos a la evolución. Bueno, se detectó FA, se fue con rehabilitación física y se egresó en muy buenas condiciones este paciente. Estos son nuestros tiempos en los cuales, bueno, lo importante es que llegamos a la trombectomía en 10 horas. La verdad es que son tiempos largos, pero es pues todavía más rápido de lo que se logra en otras partes del país. Bueno, entonces para este paciente que sigue, vamos a evaluar la trombolisis extendida. Este paciente es un masculino de 75 años, el cual solo estudió la primaria y no llegó directamente al 20 de noviembre, sino al Hospital Darío Fernández, es de lateralidad manual diestra. Y estos son sus antecedentes: diabético, hipertenso, tuvo una endarterectomía carotídea en el 2017 y los medicamentos que toma normalmente son aspirina, atorvastatina, clopidogrel, metformina y enalapril. Estos son sus antecedentes. Tuvo afasia motora en el 2015, que mejoró con la rehabilitación. En el 2017, afasia global con debilidad del hemicuerpo del lado derecho. Se hizo la endarterectomía en ese momento y bueno, se dejó con doble antiagregación con estatina. Después, en el 2018, tuvo otro episodio de disartria y debilidad del hemicuerpo izquierdo. Se hizo una tomografía no contrastada y en el 2020 tuvo un nuevo episodio con cialorrea, arresto del lenguaje, desconexión y versión cefálica a la derecha, por lo cual se hizo una nueva tomografía. En la tomografía del 2017 vamos a ver cómo tiene un infarto cerebeloso no territorial que fue silente. Y bueno, él llegó con nosotros el día 25 de marzo del 21, empezó con los síntomas a las 10 de la mañana, llegó al Darío Fernández a las 11, es decir, habían transcurrido solo 60 minutos. Sin embargo, bueno, tuvimos ahí dificultades para el traslado y llegó hasta las 16:12, es decir, una vez que ya habían transcurrido 372 minutos, se evaluó rápidamente. 9 minutos, una vez que llegó, a las 16:21 ya teníamos su evaluación y se hizo la imagen a los 35 minutos de su llegada, es decir, llevábamos 7.2 horas. Entonces, si llevamos 7.2 horas, bueno, podemos hacer una trombolisis extendida con los criterios que ya dijimos, o una trombectomía mecánica en caso de que tuviera oclusión de grandes vasos. Y esa es la tomografía del 2018 que tenemos como antecedente este infarto grande en territorio de la arteria cerebral media y esta imagen hipodensa a nivel parietal que se permanece igual prácticamente en el 2020. Sin embargo, en el estudio que se realizó en el 2021, en marzo del 2021, que fue cuando nosotros lo revisamos, a las 11:49 vemos cómo esta zona parietal hipodensa es aún más grande que las que veíamos en los estudios previos. Con esto dijimos que había un infarto estriatocapsular derecho silente y bueno, que tenía una zona de infarto cerebeloso silente también,
y cuando hicimos la angiotomografía nos llamó la atención que solo se veía la rama dorsal de la arteria cerebral media y nos faltaba la rama ventral. Como ya dijimos, teníamos 7.5 horas. Por lo tanto, este paciente todavía era candidato a trombolisis extendida hasta las 9 horas. Entonces vamos a recordar cuáles son los criterios para la trombolisis extendida hasta las 9 horas. Volumen de infarto menor de 70 cc, con volumen mismatch mayor de 10 y con índice mayor de 1.2. Y eso es lo que fuimos a buscar a nuestra perfusión, porque no tenía oclusión de grandes vasos ni a nivel de la carótida ni de M1. Por lo tanto, fuimos a buscar estos criterios y esto fue lo que encontramos. El flujo sanguíneo cerebral estaba alterado en esta porción, mientras que el tiempo de tránsito medio tenía una alteración mucho mayor. Esto es los mapas que nos da Singovia, cómo nos los mide. Y bueno, con base en esto decidimos trombolizar al paciente y después de la trombolisis se realizó una nueva angiotomografía al día siguiente y en la cual vemos que esta arteria cerebral media estaba trifurcada. Entonces no solo nos faltaba una rama, sino que nos faltaban 2 ramas. Y estas son los tiempos alcanzados. Llegamos a la RTPA a las 7.6 horas de haber iniciado con los síntomas. Este es un comparativo de cómo se modificó la perfusión. Este es el área que estaba alterada inicialmente. Y también un comparativo de cómo se modificó la angiotomografía. Vemos la oclusión de las 2 ramas ventrales y aquí están perfectamente permeables. Aquí el comparativo de los 2 mapas, el de flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Vemos cómo se normalizó el tiempo de tránsito medio. El de flujo sanguíneo cerebral prácticamente permaneció igual. Vamos con el siguiente caso, ya es el último, para que nos dé tiempo de algunas preguntas si es que existen. Es un masculino de 36 años, muy joven, profesor, casado, zurdo, que llegó al hospital de Pachuca. Este paciente tenía tratamiento para Helicobacter pylori en erradicación, negado adicciones, no tomaba ningún medicamento. Es un paciente pues con un peso relativamente alto para su estatura y con un índice de masa corporal de 33. Entonces, este paciente, vamos a poner la evolución, inició con sus síntomas a las 14:20, pero fue un inicio diferente, con cefalea y sí tuvo debilidad del hemicuerpo del lado izquierdo y disartria grave. Fue llevado a la Cruz Roja, se le hizo manejo prehospitalario, se le dio aspirina y llegó a Pachuca a las 17:35. Ellos evaluaron un NIS de 11 puntos. Después Pachuca activó el código a las 18:04 e hicieron la tomografía en la cual no había hemorragia, tenía aspects de 10. Lo reportaron en el chat. Una vez reportado en el chat, se inició el traslado y bueno, logramos que llegara al Centro Médico Nacional a las 13:38 horas. Ahí le hicimos tomografía no contrastada, nuevamente angiotomografía y perfusión por tomografía. Tardamos 32 minutos en este proceso y obtuvimos 8 puntos de aspects en la tomografía no contrastada. Observamos que había oclusión de la arteria cerebral media en su segmento M1 proximal del lado derecho. Hicimos la puntuación para ver la colateralidad, obtuvimos 12 puntos y para ver el score del coágulo de 7 puntos, el core del infarto nos lo marcaba en 0
y el Tmax alterado más de 6 segundos en 51 mililitros, es decir, la penumbra era infinita. Todo era penumbra, no había una zona aparente de infarto, aunque había una zona de flujo sanguíneo cerebral con menor del 38% en 5 mililitros, pero si hacemos esta cuenta que les decía del volumen del desajuste, entonces prácticamente tenemos 46 mililitros de volumen de desajuste. Y bueno, como es un paciente que sale completamente de las horas, porque son casi 23 horas de evolución, entonces tenemos que tomar en cuenta los criterios de DON. Y para estos criterios de pacientes con menos de 80 años, corresponde que tengan un infarto menor a 50 cc. Este paciente era un infarto de 5, si acaso, o si no es que todo era penumbra. Y bueno, aquí, ahorita al final pongo el score de la colateralidad y el del coágulo. En la tomografía no contrastada les decía que obtuvimos 8 puntos. Uno le quitamos a nivel del lenticular y otro punto a nivel de la ínsula. Luego vimos que estaba un coágulo, signo de la arteria cerebral media positiva, y cómo estaba obstruido todo este segmento M1. Toda esta zona que está en rojo tiene una densidad sanguínea cerebral de menos de 45%, y vemos cómo hay obstrucción del segmento M1. Nuevamente vamos a la calificación del score del coágulo, 7 puntos, y al de colateralidad que nos dio para este paciente de 12 puntos, que es una colateralidad intermedia. La perfusión por tomografía que nos evaluó Rapid nos dijo que había un volumen sanguíneo cerebral menor al 30% en 0 mililitros, es decir, todavía no había infarto, pero que estaba alterado el Tmax más de 6 segundos en 51 mililitros. Entonces, era una penumbra infinita, ¿sí? O un mismatch radio infinito. Mientras que el volumen, pues, es de 51 porque no hay infarto. Por lo tanto, cumplía con todos los requerimientos de DON para ser pasado a una sala de hemodinamia. Lo llevamos a una sala de hemodinamia bajo estos parámetros. Y ahí encontramos que había una obstrucción completa de la arteria cerebral media. Hicimos trombectomía mecánica por aspiración y logramos una recanalización completa en el primer pase. Este es el Neuron Max, que es nuestro catéter guía. Hacemos aspiración manual con una jeringa ahí y llevamos el catéter EI68 hasta donde veíamos el coágulo. Entonces hacemos aspiración aquí en la carótida y también en la cerebral media donde vemos el coágulo. Ahí pusimos un Marksman, un Solitaire, entonces hicimos la técnica Solumbra en la cual hacemos aspiración más el despliegue de un stent, que les digo, lo dejamos aproximadamente 5 minutos, luego lo retraemos y podemos hacer varios pases para obtener un mejor resultado. Y bueno, este es el resultado obtenido con el primer pase, TC2C. Después hicimos un segundo pase a las 17:10 que nos permitió obtener ese coágulo. En el segundo control del pase vimos que nuevamente se había vuelto a cerrar la arteria, por lo que decidimos hacer una nueva aspiración manual, que muchas de las veces es muy bueno el resultado que nos da. Y bueno, ese es el resultado clínico final del paciente, así se fue a casa prácticamente con un déficit menor. Y me preguntan, bueno, ahorita pongo lo del el score de la colateralidad y del coágulo,
Y dice, ¿cómo se interpretan los artificios de color en el hemisferio contralateral en el RAPID? Sí, muchas veces RAPID tiene esas fallas que si el paciente tuvo un infarto antiguo, entonces nos califica el infarto antiguo y no puede identificar si hubo un infarto previo. Únicamente mide la densidad y sí puede dar esas fallas, por eso siempre el RAPID debe de ser corroborado por un neuroradiólogo idealmente que califique nuevamente lo que hace la inteligencia artificial para evitar este tipo de errores. Y la otra pregunta que me hicieron aquí en el chat es acerca del mismatch flare difusión cuando no hay RAPID. Pues no es solamente cuando no hay RAPID. También el uso más importante de la resonancia magnética es en aquellos pacientes que tienen tiempo de evolución desconocida, pero que cuando fueron encontrados y a que llegaron al hospital han transcurrido menos de 4.5 horas. Entonces vamos a suponer que un paciente fue encontrado a las 8 de la mañana y llega el paciente al hospital a las 10 de la mañana, han transcurrido 2 horas, ese paciente se puede beneficiar de hacerle una resonancia magnética, porque efectivamente viendo el flare y la difusión podemos observar cuál es ese desajuste o mismatch entre uno y otro, y si las imágenes que vemos hiperintensas en la difusión no las vemos hiperintensas en el flare, podemos concluir que este paciente tiene menos de 4.5 horas de evolución, por lo cual entra en ventana estándar para todo, ventana estándar para trombolisis, ventana estándar para trombectomía mecánica en caso de que tenga oclusión de grandes vasos. Y me preguntan que si tenía este último caso oclusión de M1. Sí, miren, voy a volver a poner la imagen. Esta es la imagen inicial, la oclusión completa de M1. Tenía algo de llenado colateral por vasos piales en fases tardías, pero todo esto quedaba prácticamente avascular. Y ¿qué más? Voy a poner lo que les prometí.
Aquí está el Claude-Borden Score, que es para que sepamos cuántos puntos tiene el coágulo. Esto es un score que se utiliza principalmente para saber si ese coágulo es tan extenso que se pueda disolver con la trombolisis, o también para ver qué respuesta vamos a tener nosotros con la trombectomía mecánica. Una puntuación de 10 es normal, lo que implica que no hay ningún vaso ocluido, y se van a restar 3 puntos cuando se encuentra la arteria carótida interna supraclinoidea ocluida, 2 puntos para las mitades proximal y distal del tronco de la arteria cerebral media, que es M1, un punto le restamos en A1, y en el segmento A4 y 2 puntos para las ramas de M2 a M4. Entonces, estos son los ejemplos. En cada sitio viene el puntaje que le vamos a ir restando, ¿sí? Si está la carótida interna, 3 puntos. Si está a nivel de la cerebral media la oclusión, le vamos a restar 2 o 2, dependiendo si es la mitad proximal o la mitad distal, o 4 si fuera toda. Y un punto para este territorio distal de M2 a M4, ¿sí? Bueno, era lo del volumen del coágulo, y además también nos faltó lo de la colateralidad. Voy a ponerlo. La colateralidad, bueno, son todas estas uniones que existen entre la circulación anterior, la circulación posterior, la circulación de la carótida externa con la carótida interna, y cómo llenan todos estos vasos. Y cuando hay un vaso ocluido, pues puede haber llenado retrógrado a través de ellos, que permite que siga habiendo perfusión de los tejidos. Y bueno, buenas colaterales es como en el primer ejemplo, siempre lo vamos a calificar en la fase 2 arterial. Y buenas colaterales es cuando prácticamente son simétricos ambos hemisferios. Y bueno, estos son los puntos que calificamos. En M1, a nivel de la cisura de Silvio, le damos 2 puntos, y M2, M3, M4, M5, M6, la cerebral anterior, los ganglios basales, y con todo esto sacamos cuál es el score. Una colateralidad pobre se considera cuando nos da un score de 0 a 10, una intermedia cuando nos da un score de 11 a 16, y una colateralidad buena cuando nos da un score de 17 a 20. Creo que hay mensajes nuevos. Dice, en ausencia de RAPID podemos arriesgarnos con Perfutac cualitativo. Se puede hacer Perfutac cuantitativo con la estación que traen los equipos por default, que puede ser Singovia en el caso de Philips, o cualquiera de las otras. Lo que nosotros hemos observado es que hace una sobrevaloración del core del infarto. Es decir, muchos de los pacientes, antes que no teníamos RAPID, salían de tratamiento porque nos daba un core del infarto más grande de lo real. Pero sí la podemos hacer así de forma pues semiautomática, que es con la estación de trabajo. Dice, ¿existe algún riesgo de sangrado estandarizado con base al tiempo de la trombectomía? Bueno, siempre los mejores resultados son obtenidos en las primeras 6 horas, pero bueno, con los parámetros adecuados de la perfusión que hemos estado comentando, se puede hacer de una forma relativamente segura esta reperfusión, pero basada en criterios de imagen y no tanto de tiempo. Dice, considera que los resultados de Mr. Clean
no y D sugieren que la trombolisis sea reemplazada por la trombectomía mecánica. Sí, bueno, ya es la tendencia a nivel mundial que trombectomía directa, pero ¿qué es lo que pasa? Que en nuestro país yo creo que todavía no estamos listos y distamos mucho de estar listos para que un paciente llegue directamente y que incluso nuestro angiógrafo haga la tomografía para perder mucho menos tiempo y que podamos hacer ahí en la sala de hemodinamia la tomografía que se obtiene con el mismo angiógrafo y después de haber evaluado esta tomografía simple, pasarlo a trombectomía mecánica. Digo, es lo ideal porque se evitan muchos pasos y pérdida de tiempo, pero yo todavía lo considero pues muy lejos de la realidad en nuestro medio. Dice, en el caso de infartos pequeños, clínicos y radiológicos lacunares de tiempo desconocido pero altamente discapacitantes, ¿hay algún protocolo para beneficiar con la ventana extendida? Pues únicamente evaluarlo con el desajuste FLAIR-difusión. Y si todavía no está hiperintenso en el FLAIR, pero sí está hiperintenso en la difusión, sí se pueden trombolizar de forma segura. Sí, cuando estamos pensando en estos síndromes lacunares, lo mejor es hacer directamente resonancia magnética y ahí podemos obtener mejor información que incluso la que obtenemos en la perfusión por tomografía, ya que estos infartos son tan pequeños que no van a tener una traducción en la alteración de los mapas ni de flujo, ni de volumen, ni de tiempo. Dice, ¿hay discrepancia de sensibilidad y especificidad entre el aspect manual y el aspect automatizado? Pues se supone que no, que con la ventana adecuada tiene que haber como muy buena concordancia. En la práctica hemos visto que algunas veces sí tenemos discordancia y que Rapid nos sobrevalúa un poco los cambios de hipodensidad. O sea, es más sensible rápida estos cambios de la densidad que el ojo humano y eso es, bueno, un poco de esperarse. Entonces, en algunos pacientes que nosotros les damos 6, Rapid le da 4, por ejemplo. Se podría estandarizar el uso de angiotomografía en infartos cerebrales con NIS alto en tiempo trombolizable para descartar el bio y pasar a trombectomía mecánica. Sí, justo es lo que mencionábamos al inicio de la charla, que debería estandarizarse no solo en los NIS altos, sino también en todos los pacientes que llegan con un déficit neurológico, porque algunos de ellos pueden tener buena colateralidad que permita que a pesar de tener una oclusión de grandes vasos, tenga un NIS bajo o algunos que al principio actúan con una progresión lenta y que después puede establecerse un déficit mucho mayor. Mandan saludos. Dice, pero se podría trombolizar en el tomógrafo mientras se prepara para la trombectomía. Sí, justo es lo que hacemos nosotros, por lo menos pasar el bolo ahí. O sea, una vez que se ha evaluado la tomografía simple o en su caso la Perfutac, ahí pasamos el bolo y mientras lo estamos llevando ya sea a la sala de hemodinamia o a veces pasan todavía un momento a urgencias, ahí termina de pasar la infusión, pero el bolo se pasa incluso antes de hacer la angiotomografía. O sea, nosotros no hemos hecho angiotomografía y ya estamos aplicando el bolo porque no queremos perder tiempo. Dice, ¿es necesaria la revaloración de imágenes en el paciente trasladado a un centro terciario, teniendo en cuenta, sí es necesaria siempre la revaloración si el tiempo de traslado es mayor a 90 minutos. Si fuera menor a 90 minutos, quizá podríamos pasarlo con las mismas imágenes. Muchas gracias, Dulce. Creo que la plática ha sido extraordinaria. Felicidades por la experiencia que están tomando ahí en el Centro Médico 20 de noviembre. Creo que estamos sobre tiempo, realmente están todas las preguntas del auditorio respondidas. Hay una última pregunta en la sección de preguntas y respuestas. No sé si la quiere responder para terminar, que es del doctor Boliaga. Pregunta, ¿cuál es la incidencia de hemorragia cerebral después de trombolisis o trombectomía con la subsecuente reperfusión sanguínea?
Sí, bueno, puede haber hemorragias que realmente no tienen una repercusión tipo 1 y tipo 2 hasta en 20% de los casos, pero realmente no van a tener una repercusión clínica. El tejido que puede tener este tipo de sangrado es el tejido que ya está infartado, es decir, el core, y bueno, toda la penumbra puede ser rescatada y realmente clínicamente incluso no hay cambios, ¿no? Entonces por eso dicen que tampoco hay que ir a buscar el sangrado por reperfusión, ¿no? Porque a lo mejor lo encontramos, pero pues si no tuvo ningún cambio clínico, pues realmente no va a tener algún, eh, alguna repercusión sobre el pronóstico de nuestros pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Dulce, muchísimas gracias por iniciar este año 2022 las conferencias magistrales en línea de AMBEVASC. Recordarles a todos que estas conferencias son los jueves últimos de cada mes para que aparten la fecha. La siguiente conferencia le toca a la autora Carolina León Jiménez, nos dará un tema sobre modificación de estilo de vida relacionado con la enfermedad vascular cerebral. Y a todos agradecer la presencia, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito del tiempo a MEVAS para seguir con las actividades de educación médica continua. Y no hay más que despedir. Gracias, Dulce. Últimas palabras que quieras decir. Pues agradecerles a todos su atención y agradecerte a ti en particular, Luis, la invitación a esta charla. Pues muchas gracias y buen inicio de año para todos. Bueno, hasta luego todos, muchas gracias. Nos vemos el último jueves de febrero. Hasta luego.